En un rincón lejano de la galaxia, la Confederación Galáctica, liderada por la anciana pero astuta Zarnok, había estudiado a la especie humana desde hacía siglos. Para los seres avanzados de las estrellas, los humanos eran poco más que un enigma peculiar, pequeños, frágiles y, en apariencia, inofensivos. Sin embargo, había algo desconcertante en su comportamiento. Cada vez que las flotas alienígenas se acercaban demasiado a la Tierra o mostraban signos de dominación, los humanos repetían una advertencia inquietante: no nos hagan enojar. Zarnok, junto con su leal consejero Tribex, un ser con un cuerpo translúcido que brillaba como el cristal bajo la luz, solía reírse de las amenazas humanas. ¿Qué podrían hacer estos primitivos?, decía, acariciando su manto tejido con hilos de energía cósmica. Sin embargo, la curiosidad finalmente pudo más que el desprecio. Decidieron enviar a un grupo de exploradores, liderados por el valiente pero impulsivo Caprek, a la Tierra para investigar más de cerca. El equipo de Caprek aterrizó discretamente en las montañas de lo que los humanos llamaban los Andes. Allí, observaron a los humanos de cerca, fascinados por sus emociones intensas y sus reacciones inesperadas. Un día, durante una misión de recolección de datos, un incidente menor desencadenó una reacción alarmante. Caprek, en un acto de arrogancia, destruyó un pequeño poblado humano creyendo que era insignificante. Sin embargo, en cuestión de horas, el cielo se llenó de naves humanas armadas con tecnología que, según la lógica alienígena, no deberían poseer. Lo que siguió desconcertó a la tripulación de Caprek y a toda la Confederación. Los humanos no solo contraatacaron con armas que desafiaban las leyes de la física conocida, sino que demostraron una capacidad de adaptación y coordinación que ninguna otra especie había mostrado jamás. Tribex, observando los datos desde la nave madre, murmuró asombrado: es como si la furia alimentara su ingenio y sus máquinas. En medio del caos, los humanos transmitieron un mensaje al cuartel general de la Confederación. En su idioma universal, la voz era clara y firme: les advertimos. Nuestra paciencia no es infinita. Si continúan subestimándonos, no quedará rastro de su arrogancia en este universo. Zarnok sintió un escalofrío recorrer su espina energética. Era la primera vez que una especie inferior desafiaba con tanta determinación y éxito la autoridad de la Confederación. Pero había más por descubrir. ¿De dónde provenía esta furia? ¿Qué impulsaba a los humanos a ser tan temibles cuando estaban enojados? La Confederación estaba al borde de una decisión crítica: estudiar más a fondo a los humanos o enfrentarlos directamente, arriesgando la destrucción total. Mientras tanto, en la Tierra, los líderes humanos se preparaban para lo que consideraban una inevitable escalada. Pero entre ellos, un pequeño grupo sabía la verdad sobre un secreto aún más oscuro que la humanidad había mantenido oculto. El pequeño grupo humano, conocido como los Custodios de León, había guardado durante milenios un secreto que podía cambiar el destino no solo de la Tierra, sino de toda la galaxia. Estos humanos, pocos en número pero inmensamente poderosos, poseían conocimientos ancestrales sobre una antigua energía cósmica que se había transmitido de generación en generación. La humanidad había aprendido a utilizarla en secreto, ocultándola bajo una capa de mitos y leyendas para que los alienígenas no la descubrieran. El líder de los custodios, un hombre llamado Jorat, había pasado su vida en la sombra, protegiendo este conocimiento mientras guiaba a su pequeño grupo a través de las épocas. Sabía que el momento había llegado. La amenaza de la Confederación ya no era una posibilidad lejana, era una realidad inmediata. En una sala secreta bajo las profundidades del Océano Atlántico, Jorat y sus seguidores comenzaban a activar una antigua máquina. Un artefacto de origen desconocido que había estado guardado desde la Edad de Oro de la humanidad. Mientras tanto, a bordo de la nave central de la Confederación, Zarnok observaba con creciente preocupación los informes de sus exploradores. Caprek, quien había sido responsable del ataque fallido en la Tierra, había regresado con una expresión de horror en su rostro. No eran solo humanos, dijo, su voz temblorosa. Es como si su ira despertara algo que no debería existir. Zarnok frunció el ceño. ¿Qué quieres decir con eso? Caprek se quedó en silencio por un momento, buscando las palabras correctas. Lo que vimos fue más allá de lo físico.
En el momento en que destruyeron nuestro equipo, sentí una energía tan intensa, tan ancestral, que me hizo dudar de todo lo que creía saber sobre este universo. Sus emociones, su rabia, parecen ser la clave de algo mucho más grande. Tribex, quien había estado observando el intercambio, flotó hacia Sarnok y susurró: tal vez no sean los humanos lo que debemos temer, sino lo que han estado ocultando. Quizá el verdadero peligro sea ese poder antiguo que ellos controlan, ese poder que ni nosotros ni otras especies comprendemos. Sarnok se quedó en silencio, pensando en las implicaciones. ¿Podría ser posible que los humanos no solo estuvieran protegiendo su mundo, sino algo mucho más grande que su propia supervivencia? Si la Confederación se enfrentaba a este poder ancestral, podría significar el fin de la dominación galáctica tal como la conocían. En la Tierra, mientras tanto, Jorat y los custodios comenzaban a activar el artefacto, una gigantesca esfera de energía suspendida en un campo de gravedad que parecía desafiar las leyes naturales del espacio-tiempo. El tiempo ha llegado, dijo Jorat con voz grave. Si no detenemos a la Confederación, el equilibrio de todo el universo podría romperse. Con un gesto de su mano, Jorat canalizó su energía hacia el artefacto. Un destello brillante iluminó el cielo nocturno, haciendo que las estrellas parecieran temblar. La energía liberada comenzó a resonar a través del espacio, alcanzando incluso las naves de la Confederación. Sarnok, al recibir la onda de energía, sintió una vibración en lo profundo de su ser, algo que nunca había experimentado. La energía de los humanos no solo era poderosa, sino que parecía tener conciencia, como si cada ser humano conectado a esa fuerza compartiera una mente colectiva. En las profundidades del cosmos, los viejos dioses de la Confederación comenzaron a despertar. Estos seres, olvidados por la mayoría de las especies galácticas, habían presenciado el ascenso de los humanos y su misterioso poder desde la oscuridad del espacio. Ellos sabían que el destino de la galaxia estaba a punto de cambiar, y su intervención podría ser la única esperanza para frenar el caos. Sarnok y Tribex se dieron cuenta de que la guerra no se libraría solo entre ellos y los humanos. Algo mucho más grande estaba en juego. Y ahora, los humanos habían despertado a los viejos dioses, un poder que podría consumirlos a todos si no se manejaba con cuidado. Espera, dijo Sarnok, su voz llena de una nueva comprensión. Quizá lo que necesitamos no es destruirlos, sino entenderlos. El poder de los humanos no está en su tecnología ni en sus armas, sino en su conexión con algo mucho más profundo. Si logramos descifrarlo, tal vez podamos evitar el desastre. Pero, si no lo hacemos, todo podría desmoronarse. Mientras tanto, en la Tierra, Jorat y los custodios sentían la presencia de algo aún más antiguo, algo que los observaba desde las sombras. Algo que estaba esperando su momento para reclamar lo que le pertenecía. Jorat, con los ojos cerrados y la mente conectada al artefacto, sintió una presencia extraña. No era humana, ni alienígena. Era algo antiguo, profundo, una esencia que había estado esperando por siglos. Los custodios, reunidos alrededor de la esfera energética, comenzaron a experimentar la misma sensación. Era como si el artefacto estuviera atrayendo a algo más allá de su comprensión, algo que los humanos nunca habían previsto. De repente, la esfera comenzó a vibrar de una manera incontrolable. Las luces del océano se apagaron, y el cielo se tornó de un color rojizo, como si el mismo planeta estuviera reaccionando a lo que sucedía. Jorat abrió los ojos con una expresión de asombro y miedo. El poder que había despertado no solo era el de la humanidad, sino algo mucho más antiguo, algo que estaba por encima de ellos. No. Esto no estaba previsto, exclamó uno de los custodios, un joven llamado Darian, cuya voz temblaba por la ansiedad. Jorat intentó calmarlo, pero su propio temor crecía. En ese momento, una comunicación inesperada llegó desde el espacio profundo, directa a sus mentes. No era un mensaje en palabras, sino una sensación, una vibración cósmica que resonó en sus corazones. Algo o alguien había estado observando a la humanidad desde siempre. El artefacto no solo estaba despertando el poder ancestral de los humanos, sino también a una entidad que había permanecido en la sombra durante milenios, los arconos. Una raza olvidada de seres que habían existido mucho antes de cualquier otra civilización conocida.
Sarnok, desde su nave, estaba a punto de ordenar un ataque masivo a la Tierra cuando percibió la misma vibración que los humanos. Fue una sensación tan poderosa que casi lo derribó de su trono. Esto no es posible, dijo, mirando a Trivex con una mezcla de horror y fascinación. Lo que hemos subestimado no es solo a los humanos, sino a lo que hay detrás de ellos. Esto no es un poder natural. Es una fuerza que ha estado dormida por siglos, esperando el momento adecuado para despertar. La Confederación había estado acostumbrada a dominar, a conquistar, a someter planetas enteros a su voluntad, pero ahora se encontraba ante una amenaza que ni siquiera los más sabios de sus consejeros podían comprender. Los arconos, seres que existían fuera del tiempo y del espacio tal como los conocían, estaban resurgiendo, y la humanidad había sido su llave. Mientras tanto, en la Tierra, el artefacto comenzó a emitir una luz cegadora. Jorat intentó desconectarlo, pero era inútil. Algo dentro de él comprendió que no podía detenerse. Los custodios, unidos por su lazo de hermandad y energía, comenzaron a sentir lo que parecía un vínculo con los arconos. A través de este lazo, los humanos empezaron a ver visiones de un pasado antiguo, donde los arconos eran los guardianes del equilibrio cósmico. Pero habían desaparecido después de un cataclismo que había desgarrado el tejido del espacio-tiempo. ¿Qué es esto?, susurró Darian, observando una visión aterradora de un universo primordial, donde gigantescos seres de luz y sombra batallaban por el control de la energía cósmica. Los arconos, ellos no querían el poder para sí mismos. Lo que buscaban era evitar la destrucción del cosmos, pero fallaron. Jorat, sintiendo la conexión más fuerte, entendió que los arconos no solo habían sido guardianes, sino también prisioneros de un mal aún más grande. Algo que se había liberado al mismo tiempo que los humanos desataron su poder. Si no conseguimos detenerlo ahora, todos caeremos, dijo con desesperación. No se trata solo de la Confederación o de la humanidad, este mal destruirá todo lo que existe. En ese instante, la gigantesca esfera de energía emitió un zumbido ensordecedor y se transformó en un vórtice de luz brillante que comenzó a expandirse hacia el cielo, abriendo grietas en el espacio. Los arconos, ahora libres de su prisión, comenzaron a manifestarse, apareciendo como seres de pura energía, etéreos pero poderosos, mirando al horizonte de la Tierra. En la nave de la Confederación, Sarnok y Trivex se dieron cuenta de que no podían enfrentarse a esta nueva amenaza por su cuenta. Si bien su tecnología era avanzada, los arconos eran una raza que existía más allá de la comprensión galáctica, más allá de la física que regía el universo. Esto es el fin del orden galáctico, murmuró Sarnok, dándose cuenta de que el poder de los humanos podría ser su única esperanza. Pero también comprendió que no sería fácil. Los humanos no solo tendrían que aprender a controlar su ira y su poder ancestral, sino que también tendrían que unirse en un esfuerzo que nunca antes habían hecho. La historia de la humanidad estaba por cambiar para siempre, y con ello, el destino de toda la galaxia. Mientras tanto, los arconos comenzaron a mover sus formas hacia la Tierra, y los humanos, ahora conscientes de lo que habían desatado, se preparaban para lo que sería la batalla más grande de todas. El destino del universo pendía de un hilo, y el tiempo para actuar se estaba agotando. La energía que los arconos liberaron comenzó a distorsionar la realidad misma. Las fronteras entre los mundos, el tiempo y el espacio se desmoronaban. La humanidad, al darse cuenta de que algo mucho más grande que ellos mismos estaba en juego, unió sus fuerzas en una alianza sin precedentes. Jorat, como líder de los custodios, y Sarnok, desde su nave de la Confederación, se vieron obligados a considerar una tregua, al menos temporalmente, si querían sobrevivir a lo que se avecinaba. En la Tierra, los humanos se unieron a través de su desesperación, pero también de algo más, la conciencia de que su rabia, su energía ancestral, debía canalizarse con sabiduría. Con el artefacto activado, Jorat y los custodios utilizaron su conocimiento de la energía cósmica para formar un lazo entre todos los seres humanos del planeta. La chispa de su furia colectiva se convirtió en un campo de fuerza que comenzó a resistir la distorsión del espacio-tiempo creada por los arconos. Los seres humanos no solo eran seres de emoción, eran seres de cambio. En su lucha, descubrieron que su mayor poder no era la rabia, sino su capacidad para adaptarse, aprender y evolucionar.
Era una fuerza inesperada para los arconos, quienes habían contemplado por siglos la arrogancia de las civilizaciones que se desmoronaban ante su poder. Mientras tanto, en el espacio, Sarnok observaba el espectáculo con asombro. A pesar de su desprecio inicial por los humanos, había algo en su resistencia que le hacía reconsiderar todo lo que había conocido. Ellos no están luchando por el poder, dijo en voz baja. Están luchando por el equilibrio. La batalla final no fue una guerra de destrucción, sino una lucha de conciencia. Los humanos, ahora conscientes de la energía ancestral que poseían, comenzaron a redirigir esa fuerza hacia los arconos, quienes, como antiguos guardianes, no querían dominar, sino restablecer el orden. Sin embargo, los arconos se dieron cuenta de que su propia existencia estaba ligada al equilibrio, y al intentar imponer su voluntad, estaban alterando el mismo equilibrio que habían jurado proteger. En el último momento, los humanos, bajo la guía de los custodios, ofrecieron una solución inesperada, fusionaron su energía con la de los arconos, creando una nueva forma de existencia. Ya no serían solo humanos ni arconos, sino una nueva raza, una que comprendería y preservaría el equilibrio del cosmos. La rabia humana, ahora calmada, se convirtió en una fuente de creación y protección. Y los arconos, que alguna vez fueron prisioneros de su propio poder, encontraron en la humanidad un propósito renovado. La Confederación, asombrada y temerosa, observó desde lejos. Sabían que algo monumental había ocurrido, pero no entendían completamente qué. El poder de los humanos ya no era una amenaza, sino una promesa de equilibrio, de cambio, y de una fuerza cósmica que solo podía entenderse a través de la unión y el sacrificio. Y así, la galaxia comenzó a cambiar. Los humanos, una especie antes subestimada, se convirtieron en los nuevos guardianes del equilibrio cósmico. Los arconos, junto con los custodios, guiaron a las civilizaciones hacia una nueva era de paz y colaboración intergaláctica. Y aunque la Tierra nunca olvidó su lucha, también nunca dejó de recordar que su mayor poder radicaba no en la destrucción, sino en su capacidad para evolucionar y unirse en tiempos de necesidad. El universo había aprendido, por fin, la lección que los humanos habían estado advirtiendo desde el principio: no nos hagan enojar, porque, al final, lo que los humanos realmente significaban era: no subestimen nuestra capacidad para cambiar el curso del cosmos. Y así, el destino de la galaxia fue marcado por el poder de la humanidad, que no solo sobrevivió, sino que dio forma a un futuro donde la furia se convirtió en luz, y la ira, en una fuente de creación.